En el vasto tapiz del zodiaco, la energía femenina de Géminis surge como una ráfaga de viento primaveral que no se deja atrapar. Es aire en movimiento, mente despierta, curiosidad que no conoce fronteras. Su psicología no es una línea recta, sino una constelación en expansión constante, un firmamento de ideas que titilan con intensidad cambiante. Comprenderla es adentrarse en un territorio donde la palabra es poder, el pensamiento es aventura y la dualidad no es contradicción, sino riqueza. La mujer geminiana nace bajo el impulso de Mercurio, mensajero de los dioses, arquetipo de la inteligencia ágil y la comunicación brillante. Desde temprana edad manifiesta una sensibilidad especial hacia el lenguaje, hacia los matices invisibles que otros pasan por alto. Percibe el mundo como un entramado de símbolos, conversaciones y posibilidades. Su mente no descansa, analiza, conecta, enlaza conceptos aparentemente distantes y los transforma en nuevas perspectivas. No teme cambiar de opinión, porque para ella evolucionar es sinónimo de vivir. Su psicología se caracteriza por una dualidad vibrante. No se trata de duplicidad, sino de la capacidad de habitar múltiples dimensiones internas. Puede ser ligera y profunda, racional y soñadora, sociable y reflexiva. Dentro de su mundo interior conviven distintas voces que dialogan entre sí, creando una riqueza emocional e intelectual que la impulsa hacia experiencias diversas. Esa multiplicidad le permite adaptarse con asombrosa facilidad a entornos cambiantes, comprender puntos de vista opuestos y tender puentes donde otros levantan muros. La curiosidad es el motor de su alma. La mujer de Géminis siente un hambre constante de conocimiento. Libros, conversaciones, viajes, nuevas habilidades, todo representa una puerta hacia horizontes inexplorados. Psicológicamente necesita estímulo mental como otros necesitan seguridad material. Cuando el entorno se vuelve monótono o restrictivo, su espíritu comienza a marchitarse. Pero cuando encuentra espacios donde intercambiar ideas, debatir, crear y aprender, florece con una vitalidad contagiosa. En el plano emocional, su naturaleza aérea le otorga cierta ligereza que a veces puede malinterpretarse como frialdad. Sin embargo, su sensibilidad existe, aunque se expresa a través de la palabra y la comprensión más que del dramatismo. Procesa sus emociones pensando en ellas, analizándolas, intentando entender su origen y su sentido. Necesita hablar para aclarar lo que siente, la comunicación es su puente hacia la intimidad. Cuando confía, comparte pensamientos profundos, sueños, temores y teorías sobre la vida con una honestidad que desarma. Su mundo afectivo se nutre de la admiración intelectual. Se siente atraída por mentes despiertas, por conversaciones que la desafían, por personas capaces de sorprenderla con nuevas ideas. El aburrimiento es uno de sus mayores enemigos psicológicos. No busca intensidad caótica, sino dinamismo mental. En el amor, requiere libertad para ser ella misma en todas sus facetas, sin sentirse encasillada en una sola versión. Cuando encuentra un vínculo donde puede explorar, dialogar y crecer, su lealtad se sostiene en la complicidad. La independencia forma parte de su estructura interna. La mujer geminiana no se define únicamente por sus relaciones, se define por sus intereses, su red social, sus proyectos cambiantes. Tiene una habilidad especial para moverse en distintos círculos, adaptando su lenguaje y actitud sin perder su esencia. Psicológicamente, esta capacidad de camuflaje consciente es una herramienta de supervivencia y expansión. Comprende que el mundo es múltiple y ella también lo es. Existe en ella una juventud perpetua, una chispa que se resiste a apagarse. Incluso en etapas maduras de la vida, conserva un brillo en la mirada que revela ganas de descubrir algo nuevo. Esa energía puede llevarla a iniciar muchos caminos a la vez, a dispersarse si no encuentra un propósito que canalice su caudal mental. Su desafío psicológico radica en integrar sus múltiples intereses sin perder profundidad, en sostener procesos a largo plazo sin sentir que pierde libertad. En el ámbito profesional, destaca en todo aquello que implique comunicación, intercambio de información, creatividad verbal o mental. Periodismo, enseñanza, escritura, marketing, investigación, idiomas, tecnología, su mente versátil se adapta y aprende con rapidez. Psicológicamente se siente realizada cuando puede expresar ideas y ver cómo éstas generan movimiento en otros. No soporta sentirse silenciada o limitada en su expresión. Su sombra aparece cuando la inquietud se transforma en ansiedad, cuando el miedo al estancamiento la lleva a huir antes de tiempo, cuando la necesidad de variedad impide la consolidación.
Puede refugiarse en la superficialidad para evitar enfrentar emociones más densas. Sin embargo, cuando toma conciencia de esa tendencia, descubre que su verdadera fuerza no está en escapar, sino en integrar. La mujer de Géminis que aprende a profundizar sin perder ligereza se convierte en un ser extraordinariamente sabio. La épica de su naturaleza radica en su capacidad de ser puente. Puente entre ideas, entre personas, entre realidades distintas. Allí donde hay confusión, puede aportar claridad a través del diálogo. Donde hay rigidez, introduce flexibilidad. Donde hay silencio impuesto, siembra palabras liberadoras. Su psicología es la de una exploradora mental, una alquimista del lenguaje que transforma información en conciencia. En su interior vive una eterna estudiante de la vida, pero también una maestra que inspira a otros a cuestionar, a pensar, a no conformarse con respuestas simples. Su poder no es ruidoso, es sutil, veloz, ingenioso. Es el poder de la mente que se niega a quedar atrapada. Es la fuerza de quien entiende que la realidad no es una sola historia, sino un mosaico de narrativas en constante transformación. Cuando abraza plenamente su esencia, la mujer geminiana se convierte en un torbellino creativo capaz de reinventarse cuantas veces sea necesario. No teme comenzar de nuevo, porque sabe que cada experiencia añade una capa más a su comprensión del mundo. Su motivación profunda nace del deseo de experimentar la vida en todas sus tonalidades, de conversar con el universo y escuchar sus respuestas en cada encuentro humano. Así, la psicología femenina de Géminis se revela como un viaje sin fin hacia el conocimiento, la comunicación y la libertad interior. Es una danza entre la razón y la imaginación, entre la palabra y el silencio reflexivo. Es la celebración de la mente viva que se expande, que conecta, que inspira. En su esencia habita la certeza de que el cambio no es amenaza, sino promesa, y que cada día ofrece una nueva oportunidad para descubrir una versión más amplia y luminosa de sí misma. En la profundidad de la psique femenina geminiana existe un territorio aún más sutil, menos evidente que su brillo intelectual, el universo de sus contradicciones emocionales silenciosas. Allí, donde el viento de sus pensamientos no sopla con tanta fuerza, habita una sensibilidad que observa el mundo con asombro casi infantil, pero que rara vez se permite mostrarse vulnerable durante mucho tiempo. Su mecanismo natural es comprender antes que sentir, explicar antes que rendirse, traducir la emoción en concepto para no quedar atrapada en ella. Esta alquimia interna no es evasión, sino una estrategia ancestral del alma aérea que necesita movilidad incluso en el dolor. Su relación con la identidad es dinámica y mutable. No se concibe como una figura estática, sino como una obra en proceso. Puede cambiar de intereses, de estética, de entornos sociales, incluso de sueños, sin experimentar una ruptura interna. Para ella, transformarse es una prueba de coherencia con su naturaleza evolutiva. Esta capacidad de reinvención constante la convierte en un arquetipo de resiliencia mental. Cuando atraviesa crisis, activa su recurso más poderoso, la reinterpretación. Reformula la experiencia, la resignifica, la convierte en aprendizaje narrativo. Su épica no consiste en resistir como roca, sino en fluir como viento que siempre encuentra un nuevo camino. Existe también en su psicología una profunda necesidad de testigos. Aunque disfruta de su independencia, anhela ser escuchada en la totalidad de su complejidad. La mujer geminiana florece cuando sus ideas encuentran eco, cuando sus pensamientos provocan diálogo y expansión. El silencio impuesto o la indiferencia intelectual pueden herirla más que una confrontación directa. Su autoestima está íntimamente ligada a la validación de su inteligencia y su capacidad comunicativa. Sin embargo, cuando aprende a sostener su valor sin depender exclusivamente de la respuesta externa, alcanza una seguridad serena que potencia aún más su brillo. En el terreno de la amistad despliega una versatilidad admirable. Puede ser confidente, consejera, cómplice de aventuras espontáneas o estratega racional ante una crisis. Su empatía funciona a través del entendimiento, analiza las situaciones ajenas con rapidez y ofrece perspectivas nuevas que iluminan caminos inesperados. A veces puede parecer distante ante dramas intensos, pero no por falta de afecto, sino porque su instinto la lleva a buscar soluciones antes que sumergirse en la densidad emocional. Cuando logra integrar la escucha emocional con su brillantez analítica, se convierte en un faro de claridad para quienes la rodean. La dimensión espiritual de su psicología suele manifestarse a través del conocimiento.
No necesariamente se inclina hacia lo místico tradicional, su búsqueda trascendente puede expresarse en filosofía, ciencia, simbolismo, lenguajes antiguos o sistemas de pensamiento complejos. Necesita comprender el funcionamiento del universo, descifrar sus códigos. Para ella, cada conversación profunda es un ritual, cada libro revelador es una iniciación. Su espiritualidad es mental, expansiva, libre de dogmas rígidos. Se siente atraída por aquello que le permita unir lógica e intuición en una síntesis armónica. En su mundo interior también existe el desafío de la dispersión energética. La abundancia de intereses puede fragmentar su atención y diluir su potencia creativa. Sin embargo, cuando aprende a concentrar su energía en proyectos que realmente la apasionan, su capacidad productiva es asombrosa. Posee una rapidez de aprendizaje que, bien canalizada, la convierte en pionera. Puede adelantarse a tendencias, anticipar cambios sociales, detectar oportunidades invisibles para otros. Su mente funciona como una red de conexiones que opera en múltiples niveles simultáneamente. Otro aspecto profundo de su psicología es su relación con el tiempo. Vive intensamente el presente mental, proyectándose hacia el futuro con facilidad, pero puede sentir impaciencia ante procesos lentos. La espera prolongada la inquieta, la repetición sin novedad la desgasta. Esta tensión interna la impulsa a buscar experiencias variadas y a evitar estructuras excesivamente rígidas. No obstante, cuando comprende que la constancia no implica prisión sino construcción, descubre que puede utilizar su agilidad mental para sostener metas a largo plazo sin perder frescura. Su vínculo con la palabra es casi sagrado. Las palabras no son simples sonidos, son herramientas de creación de realidad. Puede persuadir, inspirar, convencer, seducir intelectualmente. Tiene la habilidad de adaptar su discurso según el contexto, una forma de inteligencia social que le permite navegar entornos complejos con destreza. Esta capacidad, cuando se integra con ética y autenticidad, se convierte en liderazgo comunicativo. Su voz puede despertar conciencias, abrir debates, movilizar ideas dormidas. En la esfera íntima, la mujer geminiana necesita un espacio donde sus múltiples facetas sean aceptadas sin juicio. La etiqueta o el intento de simplificación la asfixian. Cuando siente que puede mostrarse cambiante, curiosa, incluso contradictoria sin ser limitada, se entrega con mayor profundidad. Su aparente ligereza esconde una intensa necesidad de libertad psicológica. Esa libertad es el oxígeno de su alma. En su sombra más profunda puede aparecer la tendencia a racionalizar en exceso para evitar el dolor o el compromiso emocional absoluto. Puede utilizar el humor o la ironía como escudo protector. Pero cuando decide atravesar sus propias barreras y permitirse sentir sin analizar cada matiz, accede a un nivel de madurez extraordinario. Entonces su mente brillante se une a un corazón consciente, y su dualidad se convierte en integración. La épica de su camino radica en transformar la información en sabiduría y la curiosidad en propósito. Es la mensajera que atraviesa fronteras invisibles, la exploradora de ideas que se rehúsa a vivir en un solo plano de la realidad. Su psicología no es estática ni lineal, es un cosmos en movimiento perpetuo. Cuando abraza esa naturaleza cambiante como fortaleza y no como defecto, se erige como símbolo de evolución constante. En cada etapa de su vida, la mujer de Géminis está llamada a expandir horizontes mentales, a romper esquemas, a demostrar que la inteligencia puede ser también pasión y que la ligereza puede convivir con la profundidad. Su destino psicológico es convertirse en puente entre mundos internos y externos, entre pensamiento y acción, entre palabra y transformación. Allí, en esa danza aérea que nunca se detiene, encuentra su verdadera grandeza. En las capas más profundas de la psicología femenina geminiana existe un fenómeno casi invisible, la percepción simultánea de múltiples realidades emocionales. No se limita a experimentar una sola interpretación de los hechos, su mente descompone cada vivencia en posibilidades, escenarios alternativos, hipótesis que se entrelazan como hilos de un tejido cósmico. Esta capacidad puede ser fuente de genialidad estratégica, pero también de inquietud interior. Mientras otros perciben blanco o negro, ella detecta una gama infinita de matices. Su desafío no es aprender a ver más, sino aprender a descansar en una sola certeza cuando el momento lo exige. En su interior vive una observadora incansable. La mujer geminiana analiza gestos, silencios, cambios de tono, contradicciones sutiles. Posee una inteligencia social que capta lo no dicho con sorprendente precisión. Esta cualidad la convierte en una intérprete de almas,
capaz de anticipar reacciones y comprender dinámicas complejas. Sin embargo, esta hiperconciencia puede llevarla a sobreanalizar vínculos, a imaginar escenarios que aún no existen. La maestría llega cuando transforma esa agudeza en intuición serena en lugar de ansiedad anticipatoria. Existe también una dimensión poco explorada de su relación con el silencio. Aunque es hija del verbo y del intercambio, el silencio para ella no es vacío sino laboratorio interior. En esos espacios callados reorganiza ideas, procesa experiencias y reconfigura su narrativa personal. Necesita momentos de aislamiento mental para evitar la saturación informativa. Cuando aprende a elegir conscientemente sus estímulos, su claridad se multiplica. El silencio voluntario se convierte en su aliado, no en su enemigo. En el ámbito de la autoestima, la mujer de Géminis suele construirse a partir de su capacidad mental. Se siente valiosa cuando aporta ideas, cuando es ingeniosa, cuando resuelve con rapidez. Esto puede generar una identificación excesiva con el intelecto y una desconexión de otras dimensiones de su ser. El crecimiento psicológico implica reconocer que su valor no depende únicamente de su agilidad mental, sino también de su presencia, su sensibilidad y su coherencia interna. Cuando integra mente y emoción, deja de competir consigo misma y comienza a habitarse con mayor compasión. Su relación con el error es otro aspecto revelador. Posee la flexibilidad suficiente para cambiar de postura sin sentir que pierde identidad. Puede admitir una equivocación con naturalidad si la nueva información la convence. Esta cualidad la hace evolucionar con rapidez. No obstante, en su sombra puede utilizar el cambio constante como mecanismo para evitar la responsabilidad sostenida. La épica personal surge cuando decide permanecer el tiempo suficiente en un proceso para ver sus frutos, incluso cuando la novedad inicial ya se ha desvanecido. En el amor propio, la mujer geminiana atraviesa un viaje particular. Debe aprender a no fragmentarse en función de las expectativas externas. Su adaptabilidad es tan poderosa que puede transformarse según el entorno sin darse cuenta de cuánto se dispersa. La integración ocurre cuando elige conscientemente qué facetas mostrar y cuáles preservar, sin perder su eje. Entonces deja de ser un espejo cambiante para convertirse en una presencia magnética y auténtica. La creatividad ocupa un lugar central en su estructura psicológica. No siempre se manifiesta en formas artísticas tradicionales, puede expresarse en soluciones innovadoras, en conversaciones estimulantes, en formas originales de organizar la vida cotidiana. Su mente funciona como un laboratorio experimental donde las ideas se combinan y recombinan. Cuando encuentra un canal estable para esta creatividad, experimenta una profunda satisfacción interna. Sin canalización, puede sentir frustración o dispersión. Su vínculo con la libertad es casi sagrado. No se trata únicamente de independencia física, sino de libertad mental. Necesita sentir que puede pensar distinto, explorar sin censura, cambiar de opinión sin condena. Cualquier intento de control ideológico o emocional despierta en ella una resistencia inmediata. Esta defensa de la autonomía intelectual es una de sus mayores fortalezas. La convierte en defensora del diálogo, de la diversidad de perspectivas y del intercambio abierto. En situaciones de conflicto, tiende a buscar soluciones racionales antes que confrontaciones dramáticas. Prefiere argumentar, negociar, explicar. Sin embargo, cuando se siente incomprendida de manera persistente, puede cortar la comunicación con sorprendente rapidez. Su retirada no siempre es ruidosa, a veces simplemente desplaza su energía hacia otros horizontes. El aprendizaje profundo consiste en expresar su incomodidad antes de llegar al desapego definitivo, permitiendo que el vínculo tenga oportunidad de transformarse. En su dimensión más elevada, la mujer de Géminis encarna la figura de la mensajera de conciencia. Puede traducir conceptos complejos en palabras accesibles, tender puentes entre mundos ideológicos opuestos, inspirar a otros a cuestionar estructuras rígidas. Su mente ágil se convierte en instrumento de evolución colectiva. Cuando su comunicación está alineada con valores profundos, su influencia trasciende círculos inmediatos y deja huella duradera. También posee una relación particular con la juventud interior. No importa la edad cronológica, su espíritu conserva una curiosidad viva que la mantiene en constante renovación. Esta cualidad la protege del estancamiento emocional y la impulsa a reinventarse cuando las circunstancias cambian. La épica de su vida no es lineal, es una serie de capítulos interconectados por el hilo conductor de la búsqueda intelectual. En el ámbito de la sombra más íntima,
puede aparecer el miedo a la profundidad emocional absoluta. Sumergirse por completo en un sentimiento intenso puede resultarle abrumador. Prefiere la ligereza del intercambio mental antes que la densidad del silencio cargado de emoción. Pero cuando decide descender a esas aguas profundas y permanecer allí sin huir hacia la distracción, descubre una fortaleza desconocida. La integración de su aire con la profundidad emocional la convierte en un ser completo. Así, la psicología femenina geminiana es una epopeya de movimiento constante, una danza entre multiplicidad y coherencia, entre curiosidad y compromiso. Su grandeza radica en aprender a dirigir el viento interior sin apagarlo. Cuando logra armonizar su mente brillante con su corazón sensible, se transforma en una fuerza inspiradora que demuestra que la inteligencia puede ser pasión, que la versatilidad puede ser propósito y que la libertad, lejos de fragmentar, puede unificar el alma en expansión perpetua. En los estratos más sutiles de la psicología femenina geminiana habita una relación compleja con la coherencia interna. Su naturaleza mutable no busca la rigidez de una identidad única e inamovible, sino la armonía dinámica entre sus múltiples versiones. Esto puede generar incomprensión en entornos que valoran la linealidad, pero en su universo interno no existe contradicción, sino evolución constante. Cada faceta que emerge responde a una necesidad auténtica del momento. Su desafío épico consiste en unificar esas versiones sin traicionar su esencia cambiante, en comprender que la diversidad interior no es fragmentación sino riqueza. En su vínculo con el cuerpo también se manifiesta la influencia aérea. Tiende a habitar más en la mente que en la materia, lo que puede llevarla a descuidar la conexión profunda con sus sensaciones físicas. Sin embargo, cuando descubre prácticas que integran mente y cuerpo, como la danza libre, la respiración consciente o disciplinas que impliquen coordinación y aprendizaje continuo, experimenta una expansión extraordinaria. Necesita que incluso el movimiento físico tenga un componente mental estimulante. Su bienestar florece cuando logra sentir tanto como pensar. La relación con la memoria es otro territorio significativo. La mujer geminiana posee una memoria selectiva y narrativa. No retiene solo hechos, retiene historias, diálogos, detalles simbólicos. Reconstruye el pasado como si fuera una crónica en constante edición. Puede reinterpretar experiencias antiguas a la luz de nuevos conocimientos, resignificando heridas y transformándolas en aprendizaje. Esta capacidad la convierte en una arquitecta de su propia biografía, capaz de reescribir su relato interno y liberarse de versiones limitantes de sí misma. En el plano familiar, suele ocupar el rol de mediadora o portavoz. Desde temprana edad puede haber desarrollado la habilidad de traducir emociones ajenas en palabras comprensibles. Esta función la fortalece, pero también puede sobrecargarla si asume responsabilidades comunicativas que no le corresponden. Su crecimiento implica aprender a diferenciar cuándo comunicar por elección y cuándo guardar energía para sí. Cuando establece límites claros, su voz se vuelve aún más poderosa. Existe en su psicología una relación intensa con el futuro. Su mente proyecta escenarios posibles con rapidez, visualiza alternativas y se adelanta a tendencias. Esta visión prospectiva puede impulsarla hacia la innovación constante. No obstante, si no equilibra esa proyección con presencia consciente, puede perderse en hipótesis y olvidar la experiencia directa de la hora. La integración ocurre cuando utiliza su capacidad anticipatoria como herramienta estratégica sin sacrificar la vivencia plena del presente. En el ámbito del poder personal, la mujer geminiana no busca dominar a través de la imposición, sino a través de la persuasión y la influencia intelectual. Su liderazgo es flexible, adaptable, basado en la palabra y el ejemplo mental. Puede inspirar cambios profundos sin necesidad de confrontaciones dramáticas. Su arma más potente es la argumentación lúcida, la pregunta que despierta conciencia, la idea que transforma paradigmas. Cuando se reconoce como generadora de pensamiento colectivo, asume un rol transformador en cualquier comunidad. También existe una dimensión de vulnerabilidad ligada al miedo a ser encasillada. La etiqueta fija representa para ella una forma de encierro. Puede reaccionar con resistencia ante expectativas rígidas que intenten definirla de manera permanente. Este impulso defensivo es un reflejo de su necesidad esencial de libertad. Sin embargo, cuando comprende que el compromiso no es prisión sino elección consciente, puede sostener vínculos y proyectos sin sentir que pierde identidad. Su mundo onírico suele ser activo y simbólico. La mente geminiana continúa procesando información incluso durante el descanso. Sueños llenos de conversaciones, viajes,
escenarios cambiantes reflejan su actividad psíquica constante. Si aprende a escuchar esos mensajes internos, encuentra una fuente adicional de autoconocimiento. Su inconsciente habla en metáforas dinámicas que amplían su comprensión de sí misma. En el terreno profesional más profundo, no solo busca éxito externo, sino estimulación permanente. Un entorno estático puede apagar su entusiasmo rápidamente. Necesita desafíos intelectuales, variedad de tareas, posibilidad de aprender algo nuevo incluso dentro de la rutina. Cuando encuentra un espacio que le permita innovar y expresar ideas libremente, su productividad se multiplica. La monotonía no la derrota, simplemente la impulsa a buscar nuevos horizontes. En la esfera afectiva más madura, la mujer de Géminis descubre que la verdadera libertad emocional no implica huir ante la complejidad, sino permanecer con conciencia en medio de ella. Su aprendizaje mayor radica en sostener conversaciones difíciles sin dispersarse, en profundizar sin perder ligereza, en amar sin sentir que sacrifica su autonomía mental. Cuando logra esa síntesis, su capacidad de amar se vuelve luminosa, basada en la complicidad intelectual y el respeto mutuo. Su relación con el conocimiento también puede transformarse en sabiduría práctica. No se trata solo de acumular información, sino de integrarla en decisiones coherentes. Cuando su mente deja de saltar de idea en idea y comienza a construir sistemas propios de pensamiento, emerge una autoridad interna sólida. Entonces deja de buscar validación constante y comienza a confiar en su criterio. La dimensión épica de su psicología se revela cuando acepta que su naturaleza cambiante no es un defecto a corregir, sino una misión a encarnar. Es portadora del movimiento, del intercambio, de la evolución mental. En un mundo que a veces teme al cambio, su energía representa renovación constante. Cada vez que decide expresarse con autenticidad, abre un espacio para que otros también lo hagan. Así, la mujer geminiana no está destinada a ser comprendida en una sola definición. Es corriente de aire que atraviesa fronteras invisibles, es palabra que despierta conciencia, es mente que conecta universos aparentemente opuestos. Cuando armoniza su multiplicidad interna, se convierte en símbolo de integración dinámica. Su grandeza no reside en la quietud, sino en la capacidad de transformar cada experiencia en conocimiento y cada conocimiento en expansión del alma. En los pliegues más íntimos de la psicología femenina geminiana existe una relación profunda con el misterio de la elección. Su mente percibe múltiples caminos simultáneamente, como si el destino se desplegara en abanico ante su conciencia. Cada decisión no es simplemente una opción, sino la renuncia consciente a otras posibilidades igualmente fascinantes. Esta percepción amplificada puede generar vértigo, pero también otorga una comprensión extraordinaria de la libertad. Elegir, para ella, no es limitarse sino enfocar su energía. Su aprendizaje épico consiste en aceptar que ninguna vida puede vivirse en todas sus versiones a la vez, y que la grandeza radica en comprometerse plenamente con el sendero seleccionado sin dejar de honrar la amplitud de su visión. En su universo emocional existe un dinamismo que no siempre se percibe desde el exterior. Aunque proyecte ligereza, internamente puede experimentar cambios sutiles de estado con rapidez sorprendente. Es sensible a los estímulos del entorno, a las palabras, a los tonos, a las variaciones energéticas. Esta permeabilidad la convierte en una antena vibrante, capaz de captar corrientes invisibles en el ambiente. Sin embargo, también la desafía a desarrollar filtros conscientes para no absorber tensiones ajenas. Cuando aprende a distinguir lo propio de lo externo, su sensibilidad se transforma en don intuitivo en lugar de carga. La mujer geminiana mantiene una relación singular con el aprendizaje emocional. No procesa el dolor de manera lineal, necesita entenderlo, dialogarlo, diseccionarlo hasta que pierde su carácter amenazante. Esta tendencia puede retrasar la vivencia pura del sentimiento, pero también le permite extraer enseñanzas profundas de cada experiencia. Cada herida se convierte en material de reflexión, cada desilusión en una teoría revisada sobre el amor, la amistad o la confianza. Así construye una sabiduría práctica que no surge del dramatismo sino del análisis consciente. En su dimensión creativa más elevada, posee la capacidad de sintetizar mundos aparentemente incompatibles. Puede unir ciencia y arte, lógica e intuición, tradición e innovación. Su mente opera como un puente entre hemisferios simbólicos. Esta habilidad la vuelve visionaria en contextos donde se requieren soluciones originales. Cuando confía en su intuición intelectual, se atreve a proponer ideas que otros consideran adelantadas a su tiempo.
La épica de su camino no es seguir estructuras establecidas, sino cuestionarlas y expandirlas. Existe también en su psicología una tensión entre dispersión y profundidad. La variedad la estimula, pero la profundidad la transforma. Durante ciertas etapas puede explorar múltiples intereses sin consolidarlos, buscando la chispa de entusiasmo constante. Sin embargo, cuando descubre un tema o una causa que realmente resuena con su esencia, su capacidad de concentración se intensifica. Entonces demuestra que su versatilidad no es superficialidad, sino preparación para un enfoque más consciente y poderoso. En el ámbito del deseo, la mujer de Géminis se mueve por estímulos mentales tanto como físicos. La seducción intelectual, la complicidad verbal y el juego de ideas despiertan en ella una energía vibrante. Necesita sentir que la conexión evoluciona, que no se estanca en la repetición. Cuando el vínculo se convierte en un intercambio creativo, su pasión se sostiene con naturalidad. La rutina sin diálogo la apaga, la conversación que desafía la enciende. Su relación con la verdad es compleja y matizada. No se conforma con versiones absolutas, busca perspectivas, contextos, argumentos contrapuestos. Esta inclinación puede hacerla parecer ambigua ante quienes desean certezas rígidas. Sin embargo, su comprensión de la verdad es más amplia, reconoce que cada relato contiene fragmentos válidos. Su misión psicológica implica aprender a sostener su propia postura sin diluirla en la multiplicidad de opiniones externas. En momentos de crisis profunda, su mente puede acelerarse en un intento de encontrar soluciones inmediatas. El pensamiento constante se convierte en mecanismo de defensa. Pero cuando logra detenerse y aceptar la incertidumbre sin necesidad de resolverla de inmediato, descubre una fortaleza interior inesperada. La quietud consciente le permite integrar aprendizajes en lugar de huir hacia la siguiente distracción. La mujer geminiana también posee una relación especial con el humor. La ironía inteligente, el comentario ingenioso, la risa compartida son herramientas para aliviar tensiones y crear cercanía. El humor es su espada luminosa frente a la adversidad. Le permite transformar situaciones difíciles en relatos más livianos, sin negar su profundidad. Esta capacidad de encontrar chispa incluso en la oscuridad revela su resiliencia mental. En su madurez, la integración de su dualidad se convierte en uno de sus mayores logros. Comprende que no necesita elegir entre ser racional o emocional, estable o cambiante, independiente o comprometida. Puede ser todo ello en equilibrio dinámico. Esta aceptación plena de su naturaleza la libera de la culpa por no encajar en moldes tradicionales. Se convierte en ejemplo viviente de autenticidad flexible. En la dimensión social más amplia, su energía impulsa el intercambio cultural y la apertura mental. Es transmisora de información, conectora de personas, creadora de redes invisibles. Allí donde otros ven diferencias irreconciliables, ella percibe oportunidades de diálogo. Su presencia dinamiza grupos, despierta curiosidad colectiva y estimula el aprendizaje compartido. La épica final de su psicología radica en comprender que su naturaleza aérea no la hace inconstante, sino evolutiva. Que su necesidad de cambio no es inestabilidad, sino expansión. Que su amor por la palabra no es superficialidad, sino creación consciente de realidad. Cuando abraza su esencia con valentía, se convierte en símbolo de movimiento inteligente, de transformación lúcida, de libertad que no destruye sino que construye nuevos horizontes. Así, la mujer geminiana camina por la vida como viajera de ideas, alquimista de experiencias y arquitecta de su propia narrativa. En cada conversación, en cada aprendizaje, en cada giro inesperado, reafirma su misión, expandir la mente, conectar mundos y demostrar que la verdadera grandeza reside en la capacidad de evolucionar sin perder la chispa eterna de la curiosidad. En el estrato más arcano de la psicología femenina geminiana se encuentra su relación con la paradoja. No solo convive con ella, la encarna. Su mente puede amar y dudar al mismo tiempo, comprometerse y conservar espacios propios, entusiasmarse intensamente, y a la vez, analizar con frialdad estratégica. Esta coexistencia de opuestos no es incoherencia, sino arquitectura interna compleja. Mientras otros signos buscan resolver la tensión eliminando uno de los extremos, ella aprende a sostener ambos polos hasta que surge una tercera vía más elevada. Su épica no consiste en simplificarse, sino en expandirse lo suficiente para integrar la contradicción. Existe también una dimensión profundamente instintiva en su manera de comunicarse. Aunque su palabra parezca fruto exclusivo del intelecto, muchas veces emerge de una percepción casi animal de las dinámicas invisibles.
Capta ritmos, vibraciones, microexpresiones. Ajusta su discurso en tiempo real, como si danzara con la energía del interlocutor. Esta agilidad es un talento extraordinario que, cuando se utiliza con conciencia, se convierte en puente de comprensión, pero si se usa sin reflexión, puede derivar en complacencia excesiva o en adaptación automática que la aleje de su centro. En el ámbito del miedo, la mujer geminiana no teme tanto al dolor como al encierro. La sensación de no tener opciones, de estar atrapada en una única narrativa, puede resultarle asfixiante. Por eso su mente siempre genera salidas alternativas, incluso cuando no son necesarias. Esta previsión constante la protege, pero también puede impedirle entregarse por completo a la experiencia presente. La evolución interior llega cuando comprende que la libertad verdadera no depende de la cantidad de puertas abiertas, sino de la confianza en su capacidad para abrir nuevas cuando lo decida. Su relación con el compromiso es más sofisticada de lo que parece. No rehúye comprometerse, rehúye hacerlo desde la imposición o la inercia. Cuando elige, necesita sentir que la decisión nace de su comprensión consciente y no de la presión externa. Si percibe autenticidad en su elección, puede sostenerla con sorprendente firmeza. El mito de la inconstancia se desvanece cuando su mente está convencida y su curiosidad encuentra profundidad en aquello que ha abrazado. En la dimensión del conflicto interno, suele experimentar debates mentales intensos. Analiza posibilidades, anticipa consecuencias, evalúa matices éticos y emocionales. Esta deliberación puede retrasar la acción, pero también evita decisiones impulsivas. Su desafío no es pensar menos, sino confiar más en la primera intuición que surge antes del análisis excesivo. Cuando integra intuición y razonamiento, su capacidad de decisión se vuelve precisa y poderosa. La mujer geminiana posee además una relación singular con la inspiración. No depende únicamente de estados emocionales intensos para crear o actuar, encuentra chispa en lo cotidiano, en una frase escuchada al azar, en un detalle aparentemente trivial. Su mente conecta puntos dispersos y construye significados inesperados. Esta capacidad de hallar magia en lo ordinario la convierte en una alquimista de la experiencia diaria. Donde otros ven rutina, ella descubre narrativas ocultas. En el terreno de la espiritualidad práctica, puede inclinarse hacia sistemas simbólicos que integren lógica y misterio. Astrología, filosofía hermética, psicología analítica o ciencias cognitivas pueden atraerla por igual, siempre que impliquen mapas mentales complejos. Su búsqueda no es devocional en sentido tradicional, es exploratoria. Quiere comprender cómo funciona el engranaje invisible de la realidad. Esta curiosidad trascendente la impulsa a cruzar fronteras ideológicas sin miedo. En sus vínculos más profundos emerge otra faceta menos visible, la necesidad de ser comprendida en su totalidad cambiante. Puede tolerar la diferencia de opinión, pero le duele la simplificación de su esencia. Cuando alguien reduce su complejidad a una etiqueta superficial, siente que no ha sido vista realmente. Por eso, cuando encuentra a quien percibe sus múltiples capas sin intentar fijarlas, se abre con una profundidad que desmiente cualquier acusación de superficialidad. En momentos de transición vital, su adaptabilidad se convierte en espada y escudo. Puede reinventarse profesionalmente, mudarse de entorno, transformar círculos sociales con relativa facilidad. Sin embargo, cada reinvención implica también un duelo silencioso por las versiones anteriores de sí misma. La épica personal surge cuando honra esas etapas pasadas sin quedar anclada a ellas, reconociendo que cada metamorfosis fue necesaria para ampliar su conciencia. Existe en su interior una relación particular con la palabra no dicha. Aunque sea comunicativa, no revela todo. Guarda pensamientos en proceso, hipótesis aún inmaduras, emociones que necesita comprender antes de compartir. Esta reserva selectiva le permite madurar ideas en silencio antes de lanzarlas al mundo. Cuando habla, muchas veces ya ha recorrido internamente un largo camino de reflexión. La mujer de Géminis también experimenta una sensibilidad especial hacia la injusticia intelectual. Le incomodan la manipulación de la información, la censura, el dogmatismo rígido. Defiende el derecho a cuestionar, a debatir, a disentir. Esta postura puede colocarla en escenarios de confrontación ideológica, pero su naturaleza dialógica la impulsa a buscar argumentos en lugar de ataques. Su batalla no es contra personas, sino contra la limitación del pensamiento. En la madurez plena, su mayor conquista es la serenidad mental.
Cuando aprende a detener la sobreestimulación, a seleccionar con sabiduría sus intereses y a comprometerse con aquello que realmente resuena, su energía se concentra y se vuelve magnética. Ya no necesita demostrar su brillantez, la encarna. Su dualidad se transforma en síntesis creativa, su curiosidad en maestría, su movilidad en liderazgo flexible. La épica final de su camino psicológico es comprender que no está destinada a elegir entre profundidad y ligereza, entre estabilidad y cambio, entre mente y emoción. Está llamada a integrar todos esos elementos en una danza consciente. Su grandeza no radica en convertirse en algo fijo, sino en ser el movimiento inteligente que impulsa la evolución constante. Allí donde otros temen al cambio, ella encuentra expansión. Allí donde otros se aferran a certezas rígidas, ella abre ventanas hacia nuevas posibilidades. Así camina la mujer geminiana por el vasto escenario de la existencia, como mensajera del aire, arquitecta de ideas y exploradora incansable de la conciencia. En cada giro inesperado reafirma su naturaleza mutable como fuerza creadora. En cada diálogo sincero construye puentes invisibles. Y en cada transformación demuestra que la libertad interior, cuando se vive con conciencia y propósito, es la forma más alta de poder.